Diccionario Bíblico Hablado, una producción de Big Music Enterprise. Bienvenidos. Compañía Augusta, unidad del ejército romano con asiento en Siria desde alrededor del 6 después de Cristo. El lugar de la cohorte dentro del resto del ejército romano se indica mediante el nombre que se le otorgó en base al emperador Augusto. Esta unidad especial tuvo a su cargo a Pablo durante su viaje a Roma, Hechos 27:1. Según la perspectiva de Lucas, este hecho demostraba la importancia de Pablo y, lo que es aún más importante, del evangelio que Pablo predicaba. Compañía la Italiana, nombre de la unidad de arquería del ejército romano a la que pertenecía el centurión gentil Cornelio, Hechos 10:1. Es probable que fueran 1000 hombres reclutados en Italia que conformaban esta compañía, de la que poco se sabe. Existe evidencia extrabíblica sobre la presencia de Cesarea de una unidad llamada Cohorte II Itálica después del 69 después de Cristo. Sin embargo, es una fecha demasiado tardía para los eventos resultados en Hechos 10. Tal vez la cohorte segunda en realidad estuvo en Cesarea antes del 69 después de Cristo, o quizá la compañía a la que perteneció Cornelio era otra unidad. Compasión significa sentir compasión con otro o entrar compasivamente en el dolor y la tristeza de alguien. En diferentes traducciones de la Biblia, esta palabra española se utilizaba para traducir por lo menos 5 términos hebreos del Antiguo Testamento y 8 palabras griegas del Nuevo Testamento. A continuación se enfatizan las variaciones sutiles de los términos originales, donde se supone en evidencia la superposición inevitable de los significados. Antiguo Testamento, chamal significa lamentarse, sentirse triste por, dolerse o perdonarle la vida a alguien. Segunda de Samuel 12:4. El ejemplo de un hombre rico que les perdonó la vida a sus propias ovejas. Se abstuvo de tomar sus ovejas y tomó las de un pobre para alimentar a su huésped. Es obvio que tenía más compasión por sus ovejas que por su vecino pobre. La hija del faraón tuvo compasión por el niño Moisés, Éxodo 2:6. David perdonó la vida de Mefiboset, segunda de Samuel 21:7. Dios en su enojo con frecuencia no demostró piedad hacia su pueblo rebelde, Zacarías 11:6, pero en el ejercicio de su gracia más a menudo mostró compasión o dolor para con aquellos, Joel 2:18, Malaquías 3:17, Génesis 19:6, segunda de Crónicas 36:15, Isaías 63:9. Chen representa gracia y carisma. El término no identifica aquello que tiene gracia. Por ejemplo, Dios planeó demostrar un espíritu de gracia o compasión hacia su pueblo. Le permitiría al pueblo lamentarse por lo que traspasaron, posiblemente una referencia mesiánica. El término se vuelve a utilizar en Job 8:5, donde Bildad instruye a Job para que implore la misericordia del Todopoderoso. El significado chus pareciera más cerca de la palabra española empatía, que sugiere una identificación con la persona por la que se tiene sensibilidad. Nichun o nochan son 2 formas de otra palabra hebrea para compasión. Nuevo Testamento. Eleos es una de las 2 palabras no neotestamentarias principales para compasión. La otra es splanchosmain. La primera, eleo, se utiliza en el Antiguo Testamento griego para traducir la mayoría de las palabras hebreas mencionadas anteriormente. En el Nuevo Testamento, eleos, el término que escogió Jesús para desafiar a los fariseos a que aprendieran sobre el deseo de la compasión de parte de Dios, Mateo 9:13. Jesús volvió a usar la palabra para desafiar a Pedro a que entendiera que aún los esclavos debían practicar la compasión y el perdón, Mateo 18:33. Pablo les recordó a sus electores que la exigencia de compasión está arraigada en la naturaleza misma de Dios, quien infinitamente es compasivo, Efesios 2:4.
Suplantes es el cuarto término que se le traduce con pasión, sun. La preposición griega que significa con se cambia por sum cuando se antepone a la forma verbal pateis de pascho, la raíz del verbo que significa sufrir. El significado de la palabra es sufrir con o sufrir junto. Pedro enumeró sus fates con pasión entre las virtudes cristianas básicas. Primera de Pedro 3:8. Comunidad de bienes. Práctica de la Iglesia de Jerusalén de tener en común todas las cosas. Hechos 2:41. Presentaba paralelos contemporáneos. El ideal utópico griego de la propiedad común entre amigos. La comunidad obligatoria de la secta judía o Qumran. E incluso el precedente de Jesús y los 12, Lucas 8:3. El contexto inmediato de ambas referencias de los Hechos 2:1 al 40 o 4:31 indica que la comunidad de bienes no era un ideal al que aspiraba la Iglesia, sino que constituía una evidencia de la naturaleza comunitaria que el Espíritu Santo determinaba y dirigía totalmente sus vidas. Común koina en 2:44 y 4:32 tiene la misma raíz koinonía, comunión, en 2:42. Por lo tanto, el tema no era una teoría económica, sino la vida junto en común, cada día, en 2:46, sin ninguna separación entre necesidades físicas y espirituales, donde se describe la preocupación en el cuidado de los necesitados. El paralelo entre Hechos 4:34 y Deuteronomios 15:4 señala que la iglesia primitiva cumplía con la intención divina de que Israel fuera generosa. La iglesia de Jerusalén escogió practicar la generosidad sin egoísmo de manera similar al estilo de vida de Jesús y los 12. Otras iglesias primitivas practicaron la generosidad con sacrificios diferentes en otras maneras. Hechos 11 del 27 al 30. Ya que el llamado de Jesús a dejar de lado las posesiones abarcaba más de una forma de expresión. Mateo 19, 16 al 22. Estos incidentes tienen en común un énfasis en el dar sacrificial. Lucas 21 del 1 al 4, lo que requiere un cambio completo del corazón a fin de servir a Dios y no a las posesiones. El uso de la forma verbal en Hechos 2:45 y 4:39 vendían e identifica la naturaleza continuada de la generosidad. Comunión, vínculo de propósito común y devoción que une a los cristianos entre sí y con Cristo. En la traducción española de la palabra, que proviene de la raíz hebrea chavari, de la raíz griega koin, el término hebreo chavar se usaba para expresar ideas como casa común o compartida, Proverbios 21:9, vínculo o unión, e incluso una esposa como compañera, Malaquías 2:14. Chavar se usaba para un miembro de una sociedad farisaica. Los fariseos tendían a asociarse estrechamente entre ellos para asuntos sociales, religiosos e incluso comerciales. Una dimensión muy importante de la vida de estos cheverín era compartir el estudio de las escrituras y la ley, y la camaradería alrededor de la mesa. Los evangelios no registran dichos de Jesús donde haya usado la raíz koin para describir comunión entre los discípulos, aunque con toda seguridad la íntima asociación que compartían Jesús y sus seguidores estableció bases para que la iglesia compartiera el sentido de la comunión después de la Pascua. La coinonía con el Señor no se da solamente cuando participamos de sus beneficios, el Evangelio y el Espíritu Santo, sino también al participar de sus sufrimientos. Filipenses 3:10, Colosenses 1:24. Estos pasajes expresan la profunda percepción que Pablo tenía de la comunión íntima entre los creyentes y el Señor, el modelo de abnegación y humildad demostrado con más profundidad por medio del sufrimiento de Cristo en la cruz. Filipenses 2 del 5 al 8. Debería ser distinguida. Convidado, persona invitada a una fiesta. Primera de Samuel 9:22, segunda de Samuel 15:11. Jesús escandalizó a algunos en Jericó porque comió en la casa de Zaqueo, un famoso pecador. Lucas 19:7.
Pedro superó barreras raciales cuando recibió en su casa como huéspedes a los mensajeros gentiles que Cornelio había enviado. Hechos 10:23. Sofonías 1:7 utiliza el término figurativamente para referirse a los invitados consagrados, que son una imagen del ejército invasor que el Señor invitó para castigar a Judá. Jesús describe a sus discípulos como invitados a la boda, que no deben lamentarse mientras él, el novio o esposo, esté con ellos. Mateo 9:15. La salvación de Dios se representa con una fiesta de boda llena de invitados que deben representarse con atavío apropiado. Mateo 22 del 10 al 13. Copa, utensilio para beber hecho de cerámica o diversos metales como oro, plata o bronce. Durante los tiempos bíblicos las copas eran de dos formas diferentes. Algunas se asemejaban a sus homólogos modernos, sin embargo, la mayoría de las antiguas eran tazones achatados que se producían en gran cantidad de tamaños. También se podía usar para la adivinación, Génesis 44:5. Además, el término copa se utiliza para designar a los receptáculos que sostenían las lámparas en el candelero del tabernáculo. Éxodo 25:31 al 35. Palabra copa se utiliza frecuentemente en la Biblia en sentido figurativo. Se utilizaba el contenido de la copa, ya que simbólicamente Dios era quien servía la bebida. Por lo tanto, la copa podía representar bendiciones o prosperidad de una persona justa. Salmos 16:5. Asimismo, después describía la totalidad del juicio sobre los impíos. Salmos 11:6. Jesús bebió voluntariamente la copa del sufrimiento, Mateo 20:22, que fue su muerte y todas las cosas que esto abarcaba. La copa tenía lugar prominente en la liturgia de la comida de la Pascua judía y también posteriormente en la Cena del Señor. En la celebración cristiana, la copa es un recordatorio simbólico de la muerte expiatoria de Jesús, Mateo 26 del 27 al 28. Copero, oficial de alto rango en las cortes de los reyes del antiguo cercano oriente, era responsable de servir el vino en la mesa del rey y protegerlo del envenenamiento. El copero a menudo era parte del grupo de confianza del rey y tenía bastante influencia en sus decisiones. El jefe de los coperos de la historia de José, Génesis 42, supervisaba a los que trabajaban en el mismo oficio. Nehemías fue el copero sumamente estimado de Artajerjes, Nehemías 1:11. Coral, depósitos óseos calcáreos o espinosos producidos por los pólipos antozoarios. El coral rojo o precioso que se halla exclusivamente en los mares Mediterráneo y Adriático, Corallium rubrum, es la clase que conocían los escritores bíblicos. El valor de la sabiduría sobrepasa al del oro, la plata, una variedad de piedras preciosas, el cristal o el coral. Job 28 del 12 al 18. Este se encontraba en los artículos comercialmente entre Israel y Edom, Ezequiel 27:16. Coraza, pieza de la armadura defensiva. Pablo utilizó la coraza militar con la ilustración de las virtudes cristianas. Efesios 6:14 refleja Isaías 59:17 al mencionar la coraza como símbolo de justicia. En 1 Tesalonicenses 5:8 simboliza la fe y el amor. Las corazas también eran símbolos poderosos del mal. Apocalipsis 9 del 9 al 17. Corazín, una de las ciudades que Jesús censuró a causa de la incredulidad de sus habitantes, Mateo 11:21, ubicada en Galilea, ha sido identificada con la moderna Kirbet Keraset, con ruinas ubicadas a unos 3 kilómetros al norte del sitio de Capernaum. Corazín se menciona en el Talmud como un lugar famoso por la cebada. Durante la época de Jesús probablemente fue un lugar importante, pero quedó deshabitada para la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Corazón, centro de la vida física, mental y espiritual del ser humano. Corazón se refiere al órgano físico y se considera centro de la vida física. Se dice que comer y beber fortalece el corazón, Génesis 18:5. Como centro de la vida física llega a representar toda la persona.
Se convirtió en el centro de todas las funciones vitales del cuerpo, incluyendo la vida intelectual y espiritual. El corazón y el intelecto están estrechamente relacionados, y al corazón se le considera asiento de la inteligencia, porque este corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. De lo contrario, entendería con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Mateo 13:15. El corazón está vinculado con los pensamientos, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbios 23:7. Meditar algo en el corazón significa considerarlo cuidadosamente. Lucas 1:66. La forma hebrea literal de decir que uno se preocupa por algo es poner en ello el corazón. En Hebreos, llamar algo al corazón es lo que se traduce, recuerden esto, Isaías 46:8, Nueva Versión Internacional. Todas estas funciones mentales, pero en el lenguaje bíblico, están relacionadas con el corazón. Estrechamente relacionados con la mente están los actos de la voluntad, aquellos que resultan de una decisión consciente o deliberada. Así pues, Corintios 9:7 afirma: cada uno de conforme propuso en su corazón. Ananías concebió en su corazón la acción de mentir al Espíritu Santo. Hechos 5:4. Las decisiones conscientes se toman en el corazón. Romanos 6:17. Asociados a la voluntad están los anhelos y los deseos humanos. Romanos 1:24 describe cómo Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conduce a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. El corazón no solo está asociado con la actividad de la mente y la voluntad, sino además está íntimamente relacionado con los sentimientos y los afectos de las personas. Emociones como alegría y dolor se originan en el corazón. Salmos 4:7, Isaías 65:14. También se atribuyen al corazón otros sentimientos, en especial en el Antiguo Testamento. El temor de Nabal se describe con la frase: se le apretó el corazón en el pecho. Primera de Samuel 25:37. La desilusión o la desesperación se describen con la frase: la congoja abate el corazón, que equivale a hacerlo detener. Proverbios 12:25. Eclesiastés 2:20 dice: volvió por lo tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y el que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Otra emoción conectada con el corazón es la tristeza. Juan 16:6 declara: porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Proverbios 25:20 describe también la tristeza como tener el corazón afligido. El corazón también es el asiento del sentimiento de amor y de lo opuesto, odio. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, a Israel se le ordena: no aborrecerás tu hermano en tu corazón. Levíticos 19:7. Una emoción similar, los celos amargos, se describe en Santiago 3:14 como que está alojado en el corazón. Por otra parte, el amor tiene su asiento en el corazón. Al creyente se le pide que ame a Dios con todo su corazón. Marcos 12:30. Pablo enseñó que el propósito del mandamiento de Dios es el amor nacido del corazón limpio. Primera de Timoteo 1:5. En las Escrituras se habla del corazón como el centro de la vida moral y espiritual. Por ejemplo, se vincula con la conciencia. En realidad, la lengua hebrea carece de una palabra para conciencia, de manera que con frecuencia se usaba corazón. Para expresar ese concepto: no me reprochará mi corazón en todos mis días. Job 27:6. Y en 1 de Samuel 25:31, la versión Reina Valera traduce la palabra hebrea para corazón por remordimiento. En el Nuevo Testamento también se habla de corazón como aquello que nos reprende. Primera de Juan 3:19-21. El corazón entonces es la morada de Dios. Se nos dice que dos personas de la Trinidad viven en el corazón del creyente. Dios nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1:22. Efesios 3:17 expresa el deseo de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Corbán, ofrenda designada especialmente para Dios y que por lo tanto
estaba prohibido utilizarla para otra cosa. Marcos 7:11. Jesús se refirió a algunos que de manera errónea y deliberada evitaban proveerles a sus padres el cuidado necesario, declarando que el dinero o los elementos que podían utilizar para proporcionar dicho cuidado eran corbán. En consecuencia, lo que comenzó como un acto religioso de ofrenda finalmente se convirtió en una maldición cuando se les negaban los beneficios a los propios padres. Cordero de Dios, título que Juan el Bautista le dio y le otorgó especialmente al Señor Jesús. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El título aparece anteriormente, pero no con el significado específico que tiene aquí. Por ejemplo, la frase se utilizaba en un libro apócrifo del siglo II para referirse al Mesías. Honra a Judá y a Leví, porque de ellos se levantará para ti el Cordero de Dios para salvar por gracia a todas las naciones. Jeremías 11:19. También señalan una alusión profética. No obstante, en el Nuevo Testamento el término halla su significado particularmente cristiano al referirse al Cristo como Cordero que hizo expiación por nuestros pecados. Crédito, tarjetas de crédito. Aunque las tarjetas de crédito no existían en el mundo bíblico, el crédito sí. Y la Biblia habla con gran firmeza, por tanto, contra la práctica imprudente de tomar prestado, como también contra las tasas de interés exorbitantes. La actitud bíblica en cuanto a tomar prestado se halla resumida en Proverbios 22:7, donde tomar prestado equivale a ser siervo del que presta. Pablo enseñó que es mejor no deber a nadie nada. No obstante, la Biblia reconoce que a veces ciertos préstamos pueden ser necesarios y por lo tanto aconseja contra las tasas de intereses injustas. Salmos 15:5. A los que toman prestado y no devuelven se los llama impíos. Salmos 37:21. Y habrán de comparecer cuando hayan de rendir cuentas. Las inminentes dificultades sociales y económicas cuando se toma prestado grandes cantidades ya había sido anticipada en la ley de Moisés, que ordenaba a los israelitas no cobrar intereses sobre préstamos a conciudadanos. Éxodo 22:25. Esta práctica va contra la moderna industria bancaria y la crediticia, y lo mismo sucede con la máxima de Jesús de prestar sin esperar devolución. Lucas 6:34. Cremación. La idea de cremación aparece en el Antiguo Testamento cuando habla de quemar los huesos. Primera de Reyes 13:2. En el antiguo Israel, la muerte en la hoguera se reservaba como castigo para los peores criminales. Génesis 38:24. Tanto la hoguera como la cremación, es decir, quemar el cuerpo después de muerto, tenían el estigma de ser aborrecibles a los ojos israelitas, y como quemar huesos humanos se consideraba la profanación más extrema de los muertos. Primera de Reyes 13:2, estaba sujeto a castigo divino. Amós 2:1. Por razones sanitarias, los antiguos griegos cremaban cuerpos luego de una plaga o batalla, o lo hacían para prevenir que los enemigos mutilaran a los muertos. Entre los israelitas existía una actitud similar, y eso tal vez explica por qué se quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Primera de Samuel 31:12. La cremación de Saúl también refleja el rechazo de Dios para su reino ignominioso, cuando Amós 6:9 y 10 describió la quema de los cuerpos después de una batalla. Evidentemente, por razones sanitarias, procuró describir los horrores que debía enfrentar las víctimas de las guerras. Los cristianos primitivos vacilaban en practicar la cremación porque entendían que el cuerpo era el templo del Espíritu Santo. Primera de Crónicas 6:19, pero reconocían que la cremación no tiene efecto en la integridad de nuestro estado eterno. Apocalipsis 20:13. Crescente, nombre de persona que significa creciendo, cristiano compañero de labor de Pablo, que había ido a Galacia cuando se escribió Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:10. Creta, isla montañosa larga y estrecha ubicada al sur de la Grecia continental, mide 270 kilómetros.
De este a oeste, pero ancho, nunca se extiende más de unos 60 kilómetros. Creta era el centro del imperio marítimo minoico que lleva su nombre en honor al legendario rey Minos y que estaba especialmente relacionado con los famosos palacios Knossos y Fetos que florecieron en el 2000 y 1500 a.C. Esta civilización artísticamente brillante se derrumbó en forma repentina, quizás debido a un terremoto seguido de la conquista alrededor del 1400 a.C., pero quedaron tablillas escritas de los textos europeos más antiguos que se conocen y que incluyen el lineal A, indescifrado, y protogriego lineal B, aparentemente posterior, que también se hallaron en la región continental. Los egipcios conocían a los minoicos de Creta como Keftiu, que probablemente equivalga a la región bíblica denominada Caftor, aunque el término de la Biblia tal vez corresponda a una referencia más amplia que incluye zonas costeras e islas de la región del Egeo. Dios de que Israel destruyera a Amalek de las minas forma, incluyendo sus mujeres y niños indefensos, 1 Samuel 15:1-3, o su orden de aniquilar a los cananeos, Deuteronomio 7:2. De alguna manera, la elección de Israel como nación por parte de Dios, Génesis 12, del 1-3, invalidó el derecho de otras naciones de dañar a Israel. La ley mosaica incluía reglamentos de guerra con el propósito de que los enemigos de Israel pudieran rendirse, Deuteronomios 20 del 1-20, y de que se pudieran salvaguardar los derechos de las mujeres cautivas. Crisol, recipiente para derretir o purificar, hecho probablemente de alfarería y que utilizaba para refinar la plata. El crisol se utiliza en la Biblia como símbolo de purificación de la persona. Proverbios 17:3 y 27:21. Crisólito, mineral que compone la séptima piedra del cimiento de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:20. El griego rusólito significa piedra dorada, lo que indica que es el color amarillo. Era por lo tanto topacio, berilo o circonio amarillo. El crisólito moderno es verde y no idéntico al crisólito bíblico. Ezequiel 1:16 también se lo llamaba topacio.